comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito, y como cada miércoles en punto a las 19 horas nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Pero también lo hacemos a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho, del Facebook de Universo 94.9, y le recordamos que este y todos los programas de Derecho a la Radio quedan albergados en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho. Y bueno, como cada miércoles se encuentra con nosotros aquí en los micrófonos nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, qué gusto saludarte a ti, por supuesto a nuestras amables audiencias. También hay que recordarles que el sábado a la 1 p.m. pueden sintonizar la retransmisión de este programa aquí en 94.9 Universo de la Universidad de Colima. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es justicia social. Así es, Bárbara, un tema por demás interesante con un súper invitado, pero si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Muy buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es la justicia social. La justicia social es un concepto complejo que abarca temas como la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar para todos, las reivindicaciones sociales desde el trabajo, desde la pobreza o desde el feminismo, por citar algunos casos, y que tienen como meta común la construcción de una sociedad más igualitaria. Así, la justicia social viene a ser lo que propuso Aristóteles como justicia distributiva, es decir, lo correcto legal y lo justo moral en la repartición de los bienes dentro de una sociedad. Según los estudiosos del tema, hay evidencias en artículos de la época de la Ilustración de reclamos por la justicia social que ya se hacían a los monarcas europeos del siglo XVIII vinculados directa o indirectamente al poder de la Iglesia, lo que llevó a pensadores de corte religioso en el siglo XIX a crear lo que denominaron la doctrina social de la Iglesia. Décadas después, el socialismo creó su propio concepto de justicia social que luego se trasladó a lo que hoy conocemos como la socialdemocracia. Así pues, muy diversas organizaciones políticas en la historia han tomado la justicia social como bandera, proponiendo diversas vías para llegar a ella. Algunos propusieron la acción revolucionaria de redistribución forzosa del poder y de los bienes sociales. Otros, por el contrario, han propuesto un proceso de reforma paulatina que de manera democrática amplíe derechos y apueste por una sociedad más progresista en términos del estado de bienestar, con fuerte inversión social de parte del sector público. Ciertamente, el concepto de justicia social ha variado en sus formas políticas, pero se ha mantenido materialmente en torno a un mismo valor ético, la igualdad. En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social, sosteniendo que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia igualitaria, pacífica y próspera. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y si estás de acuerdo, pues procedemos a la siguiente sección de nuestro programa, y es justamente la entrevista. Al inicio del mismo mencionábamos que el tema es justicia social. Agradecemos por ello al maestro Juan René Segura Ricaño, abogado laboralista, que haya aceptado participar con nosotros en su programa. Bienvenido a su espacio radiofónico, querido maestro Juan René Segura Ricaño. Muy buenas tardes, el privilegio es mío, estimado doctor Enoch. A su disposición. Doctor, para introducirnos un poquito en el tema, ya lo escuchábamos en la editorial, ¿nos puede usted explicar qué debemos entender por justicia social y cómo se relaciona esta con lo que conocemos como la definición clásica de justicia distributiva? Con todo gusto. Muy buenas noches a todo su público y comenzaría
a darle respuesta a su interrogante. Podríamos definir a la justicia social a partir de un hecho concreto que sea la injusticia social. Algunos estudiosos, entre ellos destaco al maestro Eugenio Trueba, mi querido profesor en la Universidad de Guanajuato, a don Eduardo García Maínez, Recasén Siches, se han ocupado del tema, afirmando que este concepto de la justicia social se corresponde con la justicia distributiva de Aristóteles. Así, la justicia social se convierte en un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones que cada ser humano tiene en determinada sociedad. Por lo que podríamos enfocar a la justicia social en la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y desenvolvimiento que una persona tiene en sociedad, como por ejemplo podríamos poner un bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. Por cierto, sabrá nuestro público que ya tenemos un Día Mundial o Internacional de la Justicia Social que se celebra el día 20 de febrero. Este día fue establecido por la ONU como una forma de conmemorar y de velar por este valor social fundamental. Así podríamos también caracterizar a la justicia social por ser uno de los valores sociales más importantes en sociedad. Esta vela por el bien común y por una convivencia armónica de la sociedad en la que se vive. El equilibrio existe cuando un bien individual y el bien común que esté basado en valores humanos fundamentales. Puedo decirles que en este sentido la justicia enfoca sus esfuerzos en la búsqueda de la equidad. Para resaltar la importancia que el tema tiene y su conectividad con nuestro entorno, podríamos hablar de ejemplos de la justicia social como las leyes contra la explotación, la violencia, el acoso laboral. Pero en contrapartida, también tendríamos que tener ese contraste de lo que son ejemplos de la injusticia social. Como un ejemplo, tendríamos a una violencia de género, la discriminación, la trata de personas, la explotación laboral o el uso militar de niños, por mencionar algunos. Adelante. Muy bien, maestro. A partir de esto que usted nos señala, entonces, ¿cómo se interpreta el principio de distribución en la justicia social? Partiría de la justicia distributiva, siguiendo Aristóteles, como lo que es lo justo o correcto respecto a una asignación de bienes en sociedad. Este principio de la llamada justicia distributiva es un principio normativo, diseñado para guiar la asignación de los beneficios y de las cargas de la actividad económica. A menudo se le contrasta con la justicia retributiva en la administración de la ley. Atendamos a un principio de realidad, por el que solo el individuo que piensa y siente es real, pero no son reales los colectivos imaginados, así como el principio de que es solo el individuo real el lícito depositario de derechos reales y, por último, un principio de no agresión, por el que las relaciones sociales tienen que ser voluntarias o lo serían de dependencia o de esclavitud. Son solo y por tanto los individuos quienes tendrán la potestad natural de establecer sus pactos de justicia en un mutuo acuerdo. Un teórico contemporáneo más prominente de la justicia distributiva natural, propia del individuo como autoridad lícita, es el filósofo Robert Nozick. Y cito a John Rawls, quien resulta otro teórico contemporáneo más prominente de esta justicia distributiva y que es impuesta desde una autoridad abstracta que se autoatribuye el rol de líder colectivo. Ahora que ya nos aclaró el principio de distribución, en estos últimos 2 minutos antes de ir a corte, ¿nos puede comentar cómo se interpreta el principio de igualdad en la justicia social? El principio de igualdad nos indica que si entre dos personas existen diferencias irrelevantes, entonces tenemos que darles un tratamiento igual. Pero también nos exige que si esas personas mantienen diferencias relevantes,
entonces el tratamiento que el ordenamiento jurídico les otorgue también debe de ser distinto. La preocupación sobre el incremento de la desigualdad en el mundo es ampliamente compartida hoy en día, no solo entre las naciones, sino también dentro de los propios países. En todas las partes del mundo, las diferencias entre ricos y pobres, generadas por una economía neoliberal descontrolada, ha alcanzado proporciones aterradoras y su impacto es prácticamente en todos los ámbitos de la convivencia humana. Justicia e igualdad son dos conceptos relacionados y unidos que no pueden valorarse el uno sin el otro, reconociendo que algunos valores, entre ellos el bien común, la libertad, la justicia social, el bien común, son aspectos de la justicia. El único principio que no puede enunciar la justicia sin valoración alguna es este principio de igualdad. Cuando se afirma que algo es justo, es porque existe una valoración de igualdad respecto de otro. Finalizo diciendo, además, que justicia e igualdad son valores relacionales, debido a que podemos afirmar la igualdad siempre respecto a otro. Por lo tanto, es necesario realizar una comparativa que supone una interpretación que tendría que ser la dogmática. La siguiente, maestro Juan René, sería: ¿cómo se interpreta el principio de bienestar en la justicia social? El principio de bienestar en la justicia social coincide con el concepto de justicia social que promueve este día por las Naciones Unidas como un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y dentro de ellos, al tiempo que reitera su compromiso de seguir defendiendo los principios de la justicia social al promover la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas, de las personas migrantes y de eliminar barreras que enfrentan las personas debido a su género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. Por lo que la justicia social es un tópico que es abordado por múltiples disciplinas del conocimiento. Desde la filosofía política, por ejemplo, se ha planteado que las experiencias de la injusticia son siempre experiencias de falta de reconocimiento en niveles adicionales al jurídico, por lo que resulta necesario trabajar también por el reconocimiento social de las personas, los grupos y sus causas para arribar a esta convicción. Y bueno, una última pregunta nos gustaría plantearle en su experiencia. ¿Existe diferencia entre interpretar la justicia social desde el positivismo jurídico de corte legal y el iusnaturalismo más cercano hacia la dignidad y los derechos humanos? Con mucho gusto, y para ajustarme al tiempo, dado que el tema resultaría muy extenso, yo les diría que cuando se afirma que el derecho tiene un fundamento axiológico, baste analizar cuáles son los principios que rigen el derecho, los medios que se utilizan para llegar a sus fines y a su teleología. ¿Qué es la justicia? Para darnos cuenta de que el derecho gira alrededor de una serie de valores y que esto es precisamente lo que hace que esta creación humana llamada derecho sea una de las más importantes manifestaciones humanas. Son tres los aspectos que debo exponer en este apartado sobre este fundamento axiológico. Cuando hablemos de principios del derecho, estaríamos entrando en un campo minado, pues de inmediato encontramos dos corrientes opuestas, a saber, la iusnaturalista y la iuspositivista. En consecuencia, analicemos muy brevemente estas dos corrientes relacionadas con el derecho y con la justicia, siendo el fin teleológico de aquel. Abel Naranjo realizó un estudio sobre esta diferencia histórica que aquellas dos corrientes parte de dos conceptos generales de diferenciación entre las mismas. Cuando dice, entendemos por derecho lo que se conforma a una regla de justicia que conduce a la realización del fin de la coexistencia. Por jurídico entendemos lo que es conforme a la norma de derecho positivo y por justo lo que se conforma a la norma de justicia. De suerte que cuando se habla de derecho, nos referimos a una norma que se impone como tal
para el hombre y decimos natural para distinguirlo del derecho positivo, aludiendo a que es la misma naturaleza que lo impone sin necesidad de que esté sancionado positivamente, bien sea por el legislador, por la costumbre o por la fuerza. Lo que corresponde en derecho natural es justo y lo que corresponde en derecho positivo es jurídico. Lo que no quiere decir que lo jurídico no pueda ser justo, sino por el contrario, debe serlo. Cuando hablemos de derecho natural, también debemos adentrarnos en la historia para analizar sus diversas etapas. Estas surgieron allá en el siglo XVI en Alemania, cuando en la Reforma Protestante iniciada por el clérigo Martín Lutero, llamó también el segundo cisma de la Iglesia. Ahí su origen. Vienen posteriormente Hugo Grocio, John Locke, Immanuel Kant han abordado también estas diferencias y ya más recientemente el doctor Eduardo García Maínez realizara un estudio sobre este positivismo jurídico en una obra llamada justo de esta manera, en la que analiza a diversos autores, desde Norberto Bobbio, quien por cierto habla de juzgar que para caracterizar correctamente la posición conocida con el nombre de positivismo jurídico, deben analizarse tres aspectos: el positivismo jurídico en primer lugar, en segundo lugar, una concepción específica de este último y en tercero, su ideología. Esto es probablemente algunos de los aspectos más criticados al positivismo. A lo que, a manera de conclusión, si se considera que el derecho positivo como un orden normativo en relación a la realidad del acontecer natural, deba estar de acuerdo con el derecho positivo, según éste pretende, aun cuando de hecho no siempre sea así. Puede recibir, sí, el nombre de ideología, pero si se le considera en su relación con un orden superior que tenga la pretensión de que el derecho positivo esté de acuerdo con él. Derecho natural o ideal de justicia, entonces, es derecho positivo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Nos queda un último minuto antes de concluir esta entrevista. Si gusta compartirnos una última reflexión en torno a esta temática. Con muchísimo gusto. Pues en primer lugar, quiero aprovechar para agradecer a nuestro querido amigo el doctor Enoch por esa característica que tiene de su juventud aunada a una inquietud muy valiosa y que me haya propuesto hablar en estos pocos minutos, porque realmente el tema resultaría de una gran profundidad, por lo que aprecio mucho a nuestro amigo Enoch y por supuesto a usted en la conducción del programa, para haber dejado algunas ideas de un tema que sin duda, si bien es muy antiguo, y ya desde Ulpiano tuvimos aquella primera noción de darle a cada quien lo que corresponde cuando hablamos de justicia, es un tema que en los tiempos actuales nos resulta fundamental en la formación de las nuevas generaciones, especialmente a los abogados en derecho. Felicidades por su programa. Muchas gracias, maestro, y bueno, agradecemos por supuesto al maestro Juan René Segura Ricaño. Recordemos, él es abogado laboralista y ahora... Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y ahora, bueno, nos toca continuar, ¿no?, con la siguiente parte del programa, que es escuchar a la doctora Jazmín Araceli Flores Montes. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien esta noche además nos va a hablar un tema muy interesante que es la paz y el conflicto. Adelante, doctora, la escuchamos. La cápsula del día de hoy que hablaremos será sobre la paz y el conflicto. Pero seguramente te preguntas o te has preguntado, ¿hay alguna relación o cuál es la relación existente entre paz y conflicto? ¿Recuerdas que en el tema pasado te compartí algunas definiciones sobre qué es la paz? Y si lo reflexionaste, pudiste captar que dentro de estas definiciones sobre paz existen algunos comunes denominadores, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con el tema, o estos comunes denominadores son el conflicto, la guerra y la violencia. En esta primera parte solo abordaré la relación que tiene la paz y el conflicto. Pero antes, para entrar en contexto, también sería interesante saber
que el conflicto se estudia como una ciencia y quien se encarga de hacerlo es la conflictología. Entonces, sigamos con la pregunta inicial. ¿Qué es el conflicto? ¿Ustedes saben o qué entienden por conflicto? Debes saber, antes de continuar, que el conflicto se estudia desde diversas disciplinas como la psicología, el derecho, la política, la filosofía o la sociología, por mencionar algunas. De ahí que se diga entonces que el conflicto es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque gira en torno al ser humano, sobre el cual los conflictos están presentes constantemente dentro de nosotros en lo individual o en lo colectivo. Por ejemplo, el conflicto. Vamos a compartir algunas definiciones que nos ayudarán a entenderlo, cómo se estudia a través de otras ciencias y es multidisciplinario. Por ejemplo, el derecho o en el derecho, el conflicto es la colisión de visiones diferentes donde dos sujetos pugnan por obtener un resultado, ya sea porque comparten un objetivo o tienen objetivos completamente en una situación particular y compartida. En la sociología, el conflicto se dice que es toda situación social o proceso en que dos o más entidades sociales están relacionadas por al menos una forma de relación psicológica antagonista o al menos por una forma de interacción antagónica. Tanto el conflicto como la paz han estado presentes desde la aparición del ser humano. Sin embargo, a diferencia de los conflictos, la paz no ha figurado en la historia de la misma manera. Vázquez Gutiérrez nos explica con un ejemplo y nos dice que en las escuelas nos enseñan todas estas batallas históricas de los ejércitos nacionales como las luchas de independencia, las revoluciones y otros grandes conflictos bélicos que configuran en la historia de las naciones. Pareciera que lo más importante en la historia tuviera que ver de manera directa con algo relacionado con los conflictos, dejando de lado eventos significativos y personajes relacionados con la paz, lo que refuerza la cultura de la violencia en la que hemos estado sumergidos desde hace mucho tiempo los seres humanos. Siendo inevitable entonces que cuando se hable sobre paz, en nuestros pensamientos se nos venga a la mente que los conflictos son negativos, o vengan sucesos o acontecimientos relacionados a conflictos de todos los tipos, ya sean personales, de familia, laborales, de amistad. Por eso es lo que nos han enseñado, pareciendo que uno va de la mano del otro o que uno es consecuencia del otro, pero que no pueden coexistir ambos a la vez. Pero aprendimos entonces que son posibles todas las combinaciones anteriores, porque en todos lados podemos darnos cuenta de la existencia de la paz y del conflicto en sus diversos tipos, sus diversas escalas y las diversas disciplinas. Radio escuchas, para finalizar la sección del día de hoy, les invito a que reflexionen acerca de la relación existente entre paz y conflicto. Y también los invito a compartir lo aprendido el día de hoy para que juntos y juntas divulguemos y colaboremos hacia una cultura de paz. Agradecemos la intervención de la doctora Jazmín Araceli Flores Montes, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Pues hemos tenido un programa muy interesante. Vamos a cerrarlo, Bárbara, si estás de acuerdo, agradeciendo al equipo de producción de Universo 94.9 su apoyo, a Óscar Segura y a Jessica Rodríguez, apoyo en los controles, al equipo de producción de este programa, José Ángel Méndez Rivera, Francisco Mayoral, Reina Andrade, Alejandra García, Julio César, Yerena Ceballos, pero sobre todo, gracias a todas y a todos nuestros radioescuchas que hacen posible este programa. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.